Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el ciclo celular. Y sin más demora, empezamos. A través del tiempo, muchas de las células que tenemos en el cuerpo envejecen, mueren y deben ser reemplazadas. La vida de los seres vivos es muy variable. Por tanto, para que ésta no se extinga, ha de haber un momento en que se reproduzcan, lo cual lleva implícito la formación de copias del ADN del progenitor o progenitores. El ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos que conducen a la proliferación y división celular, en la que una célula madre da lugar a dos células hijas. De la adecuada coordinación del ciclo celular depende el desarrollo del organismo, su crecimiento y la renovación de sus células. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizados y predecibles que conforman el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. En las células eucariotas o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase micótica. Durante la interfase, la célula crece y se replica, es decir, hace una copia de su ADN. Es a su vez la preparación para la fase M, que es la fase de división celular que incluye la mitosis. Durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. En los organismos multicelulares, el ciclo celular dirige el desarrollo del organismo, su crecimiento y la renovación de sus células. La interfase se divide en tres fases, G1, S y G2. La interfase ocurre entre una fase mitótica M y la siguiente. En la fase G1, que es de crecimiento 1, la célula crece, aumentando su masa celular. Es la primera fase del ciclo, sensible a señales externas que inducen o inhiben la proliferación celular, como hormonas, factores de crecimiento o mitógenos. La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. En la gran mayoría de los casos, es un hecho que las células crecen antes de la división. Sin embargo, en ciertas situaciones durante el desarrollo, las células pueden partirse intencionalmente en pedazos más y más pequeños durante rondas sucesivas de división celular. En esta fase, la célula logra duplicar su masa y su tamaño, al tiempo que comienza a sintetizar el ARN y las proteínas. Le sigue la fase S, síntesis. Esta es la fase en la que el ADN es copiado o replicado. Así, un organismo diploide 2N pasa a ser tetraploide 4N. La interfase finaliza con la fase G2, una fase de preparación para la mitosis, donde la célula sintetiza una copia completa del ARN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. La célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. G1 y G2 son denominadas como huecos por la palabra en inglés gaps. Esto se refiere al hecho de que nada demasiado obvio ocurre en el núcleo de la célula en estas etapas. Sin embargo, las células están muy activas realmente, ya que están creciendo y se están preparando para la división. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división. La mitosis o meiosis, que se reparte el ADN, y la citocinesis, en donde el citoplasma se divide. Durante la fase mitótica M, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas células. En la mitosis del ciclo celular, la célula realmente se divide y forma dos células hijas, repartiéndose el material genético duplicado de la célula madre entre las dos células hijas,
que son idénticas. En la mitosis, el ADN nuclear de las células se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en subfases basadas en cambios visibles en las células, especialmente dentro del núcleo. Profase, que a veces se divide en profase temprana y prometafase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis es el reparto de citoplasma entre las dos células hijas, incluyendo el proceso de estrangulamiento de la célula madre para dar dos células hijas. La citocinesis generalmente comienza apenas termina la mitosis. Es una pequeña superposición. Es importante notar que la citocinesis ocurre de forma diferente en células animales y vegetales. En los animales, la división celular ocurre cuando una banda de fibras citoesqueléticas llamadas anillo contráctil se contrae hacia adentro y separa la célula en dos, proceso llamado citocinesis contráctil. La hendidura producida a medida que el anillo se contrae se llama surco de división. Las células animales pueden partirse en dos porque son relativamente suaves y blandas. Las células vegetales son mucho más rígidas que las células animales. Están rodeadas por una pared celular rígida y tienen alta presión interna. Debido a esto, las células vegetales se dividen en dos al construir una nueva estructura en el centro de la célula. Esta estructura, conocida como placa celular, consta de membrana plasmática y componentes de la pared celular que llegan en vesículas y divide la célula en dos. La fase con mayor duración es la fase G1 y la de menor, la M. La duración del ciclo celular varía entre las diferentes células. Una célula humana típica puede tardar unas 24 horas para dividirse, pero las células mamíferas de ciclo rápido, como las que recubren el intestino, pueden terminar un ciclo cada 9-10 horas cuando crecen en medios de cultivo. Además, diferentes tipos de células dividen su tiempo entre las varias fases del ciclo celular de diferentes maneras. ¿Qué pasa con las dos células hijas producidas durante el ciclo celular? Esto depende de qué tipos de células son. Algunos tipos de células se dividen rápidamente y en estos casos las células hijas podrían sufrir inmediatamente otra ronda de división celular. Por ejemplo, muchos tipos de células en un embrión temprano se dividen rápidamente, al igual que las células de un tumor. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Existe una llamada fase, conocida como G0, de quiescencia permanente o temporal, en la que se detiene el ciclo celular. En esta fase quedan detenidas aquellas células que no se van a volver a dividir, así como aquellas que necesitan estímulos externos o internos específicos para entrar en división. En los mamíferos, muchas neuronas están permanentemente en fase G0, mientras que algunos hepatocitos están en fase G0 solo temporalmente. Hay una serie de puntos de control, checkpoints, del ciclo celular. Son puntos donde la célula examina las condiciones externas e internas y decide pasar o no a la siguiente fase. Se encuentra al final de cada fase. La pérdida de estos controles conduce a que muchas células continúen el ciclo celular aún en condiciones en las que no deberían hacerlo, como por ejemplo cuando tienen su ADN dañado. Esto puede producir una proliferación descontrolada de células que pueden causar tumores. Fases de la mitosis. En células que se dividen activamente, la mitosis ocupa un 10% y la interfase el 90% del ciclo. Los periodos G1 y G2 ocupan cada uno un 25% y el periodo S el 40%. La mitosis fue descubierta por Hofmeister en 1848 en células de embriones vegetales. Es un mecanismo de separación física de los cromosomas que se han duplicado durante la interfase. En los organismos unicelulares es una forma de multiplicación y en los pluricelulares es la responsable del crecimiento del cuerpo vegetativo. Profase. En la profase, la envoltura nuclear se disuelve y los cromosomas se condensan en preparación para la división celular, así como enrollar hilo en un carrete. La condensación de los cromosomas los hace más compactos
y también facilita su distribución en las células hijas. También durante la profase, fibras proteicas, que son fibras del uso acromático o uso mitótico, se forman y se extienden de una punta de la célula a la otra. Estas fibras le proveen a la célula en división la estructura que ésta necesita para empujar y jalar los componentes celulares y formar dos células nuevas. Los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles que se van acortando y engrosando. Cada uno está formado por un par de cromátidas que permanecen unidas solo a nivel de centrómero. En esta etapa, los cromosomas pasan de la forma laxa de trabajo a la forma compacta de transporte. La envoltura nuclear se fracciona en una serie de cisternas que ya no se distinguen del retículo endoplasmático, de manera que se vuelve invisible con el microscopio óptico. También los nucleolos desaparecen, se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas. Las cadenas de proteínas que se extienden de un extremo al otro de la célula se llaman microtúbulos. Estas proteínas son montadas y desmontadas durante el proceso de la división celular. La metafase. Aparece el uso mitótico o acromático, formado por haces de microtúbulos. Los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica laminar situada a cada lado del centrómero, denominada cinetocoro. También hay microtúbulos polares, más largos, que se solapan en la región ecuatorial de la célula. Los cromosomas muestran el máximo acortamiento y condensación y son desplazados por los microtúbulos hasta que todos los centrómeros quedan en el plano ecuatorial. Al final de la metafase se produce la autoduplicación del ADN del centrómero y, en consecuencia, su división. La anafase. En ella se separan los centrómeros hijos y las cromátidas, que ahora se convierten en cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. El uso mitótico es la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos en los dos núcleos hijos. El movimiento se realiza gracias a la actividad de los microtúbulos cromosómicos, que se van acortando en el extremo unido al cinetocoro. Los microtúbulos polares se deslizan en sentido contrario, distanciando los dos grupos de cromosomas hijos. La telofase. Comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los cromosomas hijos se alargan, pierden condensación. La envoltura nuclear se forma nuevamente a partir del retículo endoplasmático rugoso y se forma el nucleolo a partir de la región organizadora del nucleolo de los cromosomas SAT. La membrana nuclear se reconstruye durante la telofase, completando el proceso de división celular. La interfase es el tiempo que transcurre entre divisiones celulares, cuando la célula simplemente está haciendo su trabajo en el cuerpo. La mayor parte del tiempo, las células se encuentran en la interfase. Replicación del ADN. Se dieron muchas hipótesis sobre cómo se duplicaba el ADN, hasta que Watson y Crick propusieron la hipótesis semiconservativa, posteriormente demostrada por Mendelssohn y Stack en 1957, según la cual las nuevas moléculas de ADN formadas a partir de otra antigua tienen una hebra antigua y otra nueva. Matthew Mendelssohn y Franklin Stahl diseñaron el experimento para determinar el método de la replicación del ADN. La replicación del ADN, que ocurre una sola vez en cada generación celular, necesita de muchos enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP. Recuerde que luego de la fase S del ciclo celular, las células pasan a una fase G a fin de que, entre otras cosas, recuperar energía para la siguiente fase de la división celular. La replicación del ADN en el ser humano a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo, en procariotas a 500 por segundo. Los nucleótidos tienen que ser armados y estar disponibles en el núcleo conjuntamente con la energía para unirlos. La iniciación de la replicación siempre acontece en un cierto grupo de nucleótidos, el origen de la replicación, y requiere, entre otras cosas, de las enzimas helicasas para romper los puentes hidrógeno y las topoisomerasas para aliviar la tensión, y de las proteínas de unión a cadena simple para mantener separadas las cadenas abiertas. La replicación del ADN ocurre en la síntesis o en la fase S del ciclo celular.
Cada cromosoma es copiado con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso, la doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual se usa como un molde para la producción de la complementaria. El resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético. Los cromosomas replicados contienen dos cadenas de ADN idénticas que se mantienen unidas hasta que se separan en los últimos momentos de la mitosis, en la anafase. Dado que esta es la forma de los cromosomas que es más fácil aislar y visualizar, es la estructura con la cual la mayor parte de la gente está familiarizada. Recuerde que la molécula en forma de X realmente está compuesta por dos copias de un cromosoma. Puede ocurrir errores durante la replicación que resulten en cambios dentro de la secuencia de nucleótidos en los cromosomas. Si estos cambios ocurren en genes, pueden alterar las funciones de la célula. Las células humanas han desarrollado varios mecanismos para corregir errores de este tipo, pero no son perfectos. Los errores en la replicación pueden llevar a generar células con genes mutados. La acumulación de mutaciones puede llevar al desarrollo del cáncer. Hay varios tipos de cáncer que están específicamente asociados con el mal funcionamiento de los procesos de reparación que normalmente operan durante la replicación del ADN. Cromosomas y genes. La mayor parte del ADN en las células se encuentra en el núcleo de la célula en la forma de cromosomas. Un cromosoma es el nombre que recibe una diminuta estructura filiforme formada por ácidos nucleicos y proteínas presente en todas las células vegetales y animales. El cromosoma contiene el ácido nucleico, ADN, que se divide en pequeñas unidades llamadas genes. Estos determinan las características hereditarias de la célula u organismo. Las células de los individuos de una especie determinada suelen tener un número fijo de cromosomas, que en las plantas y animales superiores se presentan por pares. Los humanos tienen 46 cromosomas en total, comprendidos en dos conjuntos de 23. Cada padre contribuye 23 cromosomas a su descendiente a través de los gametos que contribuyen, óvulo o espermatozoide. Cada padre contribuye con uno de cada tipo de cromosoma. Por ejemplo, un cromosoma número 1, uno número 2, uno número 3, etc. Esto significa que cada persona tiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está compuesto de una sola pieza de ADN conteniendo millones de nucleótidos unidos a varias proteínas diferentes. Los genes se encuentran esparcidos a lo largo de los cromosomas junto con grandes cantidades de ADN que no tienen función conocida. Durante la fecundación, el espermatozoide y el óvulo, que son células reproductoras o gametos, se unen y reconstruyen en un nuevo organismo con la distribución por pares de los cromosomas. La mitad de estos cromosomas procede de un parental y la otra mitad del otro. Los cromosomas se duplican al comienzo de la división celular y una vez completada, recuperan el estado original. Debido a esta duplicación que aparece con la forma de una X, se llama cromosoma a esta cadena duplicada de ADN, que aparece constituida por dos partes idénticas, denominadas cromátidas, que se unen a través de una zona de menor densidad y un centro llamado centrómero. Los elementos separados por el centrómero hacia arriba y hacia abajo de cada cromátida reciben el nombre de brazos, correspondientes a la mitad de una cromátida. Es en la metafase cuando las cromátidas se duplican, cromátidas hermanas y unidas a través del nivel centrómero. Luego, durante la anafase, solo presenta un juego de cromátidas. El tamaño de los cromosomas puede oscilar entre 0,2 y 5 micrómetros de longitud, con un diámetro de 0,2 y 2 micrómetros. La longitud normal de los cromosomas de los mamíferos varía entre 4 a 6 micrómetros. Un micrómetro equivale a la milésima parte de un milímetro. Cada cromosoma contiene miles de trozos de información o instrucciones en forma de genes. Por lo tanto, los cromosomas son paquetes de genes los cuales dirigen el desarrollo del cuerpo. Un gen también codifica o lleva la información de un producto específico, como por ejemplo una proteína. Dicha proteína estará involucrada en algún proceso específico que determinará un rasgo o característica particular. Toda la información que el cuerpo necesita para trabajar
proviene de los cromosomas. Los cromosomas contienen los planos para el crecimiento y el desarrollo. Dispersos entre los 23 pares de cromosomas existen cerca de 30.000 genes. Incluso una parte muy pequeña de un cromosoma puede contener diferentes genes. La ubicación exacta o aún el número exacto de todos los genes es todavía desconocida. En la célula los cromosomas vienen en pares. Un miembro de cada par proviene de la célula del esperma del padre y el otro miembro del par proviene de la célula del huevo de la madre. Por ejemplo, hay un gen para definir color de pelo, otro para desarrollo de los dientes o de una proteína específica. En otras palabras, el bebé recibe mitad de material genético de la madre y la otra mitad del padre. Los cromosomas del sexo normalmente están colocados junto a otros cromosomas. Usualmente los niños tienen un cromosoma X y uno Y, y las niñas tienen 2 cromosomas X. En muchas células de cáncer el número de cromosomas es irregular, ya sea que haya demasiados o muy pocos de ellos. A las células con demasiados o muy pocos cromosomas se les denomina aneuploides. El genoma. El juego de cromosomas diferentes que incluye el surtido completo de genes necesarios para caracterizar una especie determinada se llama genoma y se representa con la letra X. El genoma humano es la codificación genética en la que están contenidas todas las informaciones hereditarias y del comportamiento del ser humano. Siendo esta la estructura genética de mayor complejidad en el mundo animal, tiene la información necesaria para que una generación con el mismo genoma humano tenga los mismos rasgos, o por lo menos acepte unos cuantos en una composición individual. El genoma humano está establecido de una manera genérica, observándose en él 23 pares de cromosomas. Un estudio cromosómico ha develado la compleja composición de esta estructura, arrojando los siguientes datos. Está formado por 23 pares de cromosomas, cada uno con una función diferente. Aportan el ADN o material hereditario fundamental. En total, 22 cromosomas son estructurales y el último par llevan la información sexual. Sin embargo, uno de ellos predomina en el par, determinando así la sexualidad del espécimen. El genoma humano, además de ser una magnífica estructura concebida con caracteres genéticos, es también el centro de enfermedades hereditarias por excelencia, pues en la composición de cromosomas, al haber alguno invertido, extra o idéntico a su par, se generan mutaciones y enfermedades extrañas, generalmente asociadas con deformidades físicas o cambios de conducta relativamente no aceptables. Enfermedades de transmisión genética. Fallas o anomalías en la secuencia genética y son causas de varios trastornos o enfermedades de transmisión genética, entre las que se encuentra el glaucoma. Se presentan los individuos que tienen un gen, partícula de cromosoma, dominante de esta característica. Esta enfermedad del ojo se caracteriza por un exceso de presión intraocular que produce pérdida progresiva del campo visual y de la vista. La anemia falciforme afecta a gran cantidad de personas de raza negra. En esta enfermedad, la hemoglobina, que es el transportador de oxígeno en la sangre de los glóbulos rojos, es enteramente reemplazada por otra anormal llamada hemoglobina S. Por lo tanto, los glóbulos rojos que la contienen adoptan una forma de S en vez de la de disco, y con ella son menos capaces de transportar oxígeno, y además pueden bloquear los vasos sanguíneos de algunos órganos. Como consecuencia, los individuos que la poseen sufren una anemia severa y por lo general fatal. La hemofilia se transmite por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Los individuos hemofílicos tienden a sangrar en forma anormal, ya sea espontáneamente o como consecuencia de heridas mínimas. El hombre hemofílico no puede transmitir la dolencia a sus hijos varones, pero todas sus hijas son sanas portadoras. Cada hijo varón de una mujer portadora tiene un riesgo de 50% de nacer hemofílico. El síndrome de Down. Presentan 47 cromosomas. El cromosoma 21 es el que se repite. El individuo presenta un conjunto de defectos, incluso retraso mental agudo, debilidad muscular y gran susceptibilidad a la leucemia. El síndrome de Turner.
Se presenta cuando la mujer tiene solo 45 cromosomas. Normalmente los seres humanos tienen 46 cromosomas y esto determina que sea de estatura muy baja y no desarrolle características sexuales secundarias propias del sexo femenino. Además, los órganos sexuales nunca alcanzan madurez sexual. El síndrome de Klinefelter se presenta en 1 de cada 1000 varones, en los que aparecen 47 cromosomas. Poseen un cromosoma del sexo adicional. Los pacientes tienen esterilidad debido a que los testículos son incapaces de producir espermatozoides. A menudo también sufren de cierto retardo mental. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayuda a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. En la fase mitótica, la célula separa su ADN en 2 grupos y divide su citoplasma para formar 2 nuevas células. En los organismos multicelulares, el ciclo celular dirige el desarrollo del organismo, su crecimiento y la renovación de sus células. La interfase se divide en 3 fases: G1, S y G2. La interfase ocurre entre una fase mitótica M y la siguiente. En la fase G1, que es de crecimiento 1, la célula crece, aumentando su masa celular. Es la primera fase del ciclo, sensible a señales externas que inducen o inhiben la proliferación celular, como hormonas, factores de crecimiento o mitógenos. La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el ciclo celular. Y sin más demora, empezamos. A través del tiempo, muchas de las células que tenemos en el cuerpo envejecen, mueren y deben ser reemplazadas. La vida de los seres vivos es muy variable. Por tanto, para que ésta no se extinga, ha de haber un momento en que se reproduzcan, lo cual lleva implícito la formación de copias del ADN del progenitor o progenitores. El ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos que conducen a la proliferación y división celular, en la que una célula madre da lugar a 2 células hijas. De la adecuada coordinación del ciclo celular depende el desarrollo del organismo, su crecimiento y la renovación de sus células. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, ADN, y dividirse físicamente en 2 células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizados y predecibles que conforman el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda, las 2 células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. En las células eucariotas o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en 2 fases importantes: la interfase y la fase micótica. Durante la interfase, la célula crece y se replica, es decir, hace una copia de su ADN. Es a su vez la preparación para la fase M, que es la fase de división celular que incluye la mitosis. Durante la centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. La célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. G1 y G2 son denominadas como huecos por la palabra en inglés gaps. Esto se refiere al hecho de que nada demasiado obvio ocurre en el núcleo de la célula en estas etapas. Sin embargo, las células están muy activas realmente, ya que están creciendo y se están preparando para la división. La fase M implica 2 procesos distintos relacionados con la división: la mitosis o meiosis, que se reparte el ADN, y la citocinesis, en donde el citoplasma se divide. Durante la fase mitótica, en la gran mayoría de los casos, es un hecho que las células crecen antes de la división. Sin embargo,
En ciertas situaciones durante el desarrollo, las células pueden partirse intencionalmente en pedazos más y más pequeños durante rondas sucesivas de división celular. En esta fase, la célula logra duplicar su masa y su tamaño, al tiempo que comienza a sintetizar el ARN y las proteínas. Le sigue la fase S, síntesis. Esta es la fase en la que el ADN es copiado o replicado. Así, un organismo diploide 2N pasa a ser tetraploide 4N. La interfase finaliza con la fase G2, una fase de preparación para la mitosis, donde la célula sintetiza una copia completa del ARN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada